Gracias por venir a Los Valientes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar no solo de los talleres literarios, vamos a hablar de otras cosas, no se sientan decepcionados. La excusa, una de las excusas es la presentación de este libro, Maestros de la Escritura, donde Liliana hace una suerte de crónica con un recorrido por 8 talleres literarios. Sí, 8 talleres, bueno, uno... De escritura, me corregiste antes. Taller de escritura, sí. Eso es también para que intervenga la parte periodística. El que podría dejarse un poco de lado es María Stargilio, que ella dio talleres en los 80 y 90, pero bueno, cuando yo la conocí ya era bastante mayor. Pero después al final está el de Leila Guerrero, que sí, que es un taller concreto. Claro. Y, a ver, yo lo leía y me preguntaba, ¿también es un homenaje a los maestros este libro? Independientemente de que sea un recorrido con la historia, es como un homenaje a 8 formadores de escritores. Sí. ¿Querés que hablemos de la cocina de esto? Sí, como quieras. Más que de conclusiones sí. Y eso. La idea del libro al principio fue realmente investigar el tema de los talleres literarios, hacer una suerte de, bueno, no diría guía de los talleres, pero después del libro de Eve Ward me llamó mucha gente. Era un momento que yo estaba escribiendo otras cosas sueltas, pero me llamó mucha gente pensando que yo sabía mucho de talleres. Y lo que yo sabía era de mi experiencia. Entonces me preguntaron el número de teléfono de Eve Ward, que no lo puedo dar, ella me dijo que por favor no lo diera. Y entonces aconsejaba un poco por mensaje de texto a la gente según lo que quería hacer, porque cada taller es diferente, cada tallerista es diferente, cada grupo es diferente. Entonces la primera idea, un poco era en broma, de hacer, bueno, vamos a hacer la guía de los talleres. Y era una empresa inabarcable, porque hay cientos de talleres en Buenos Aires, después surgieron otros, Eve misma me dijo, no, tenés que ir a Córdoba, hay unos talleres buenísimos. Yo no quería dejar de lado Montevideo. Y bueno, el plan primero era hacer el libro en 2 partes, porque para hablar de los talleres había que hablar de los talleres legendarios. Y yo pensé que iba a ser una especie de gran introducción, una especie de, bueno, hablar de los talleres, de los talleristas legendarios, que son, por supuesto, Abelardo Castillo, Liliana Hecker, Eve Ward, etc. Y eso al final se convirtió en el libro mismo, por el propio desarrollo de las entrevistas que iban surgiendo. Pero mi idea no era revelar lo que es un taller de escritura, no quería hacer un manual, y me interesaba mucho la voz de los alumnos, como poder mostrar lo que es un taller de escritura, de ficción, de periodismo, o de textos de periodismo narrativo, como también se le dice, no solo crónica. Y me interesaba mucho que hubiera muchas voces. Eso se ve y se nota muy claramente, lo que vos decís, todos los talleres son distintos, todos son distintas técnicas, y a mí me gustó mucho que pudiendo usar todo el tiempo escritores, entre comillas, consagrados, sí, le das voz a gente que no es tan conocida o desconocida, hablando sí, de su experiencia en los talleres. ¿Qué puntos en común encontraste, si es que los hay? ¿Entre los talleres? Sí. Muchísimos puntos en común. A pesar de todas las diferencias temáticas, de género, de lugar, de época, había muchísimas cuestiones en común, como la importancia de la lectura, la idea de corregir como a partir de la mirada del otro y no corregir de una forma casi ortográfica o a nivel de significado. O sea, realmente a mí me interesaba mucho la idea de taller como el lugar donde se va trabajando la escritura, ¿no? Más que cocina, yo pensaría como en un taller mecánico, si querés, o un taller de, no sé, de carpintería, ¿no? Me encanta esa metáfora, porque yo siempre digo, si a alguien le importa, pero me viene justo, que un escritor es un carpintero. Sí, digo, tal cual. Que la eficacia es lo mismo de un libro, es como si te sentás en un banquito y
te sostiene el culo, no se te cae, digamos, que lo que tengo que armar es eso. Claro, estaba también en el libro de Eve que Ese, ella... espera que no hablo. Claro. O sea, que Las clases de Bewart es un libro editado por Brad and Ríos, que es tu libro anterior. Que es el anterior, es el primero. Y ahí, por ejemplo, Eve dice justamente que uno va a un taller de escritura y muchos alumnos o alumnas le dicen, bueno, hoy no me sale, no tengo ganas, no se me ocurre nada. Y ella da el ejemplo, no lo recuerdo exactamente ahora, pero da el ejemplo de que un carpintero no dice, hice una silla, tenía 3 patas y me cansé. Ella plantea la escritura como una artesanía. En otros talleres yo quería salir, no concentrarme únicamente en la mirada de Eve, que ya está en el libro de las clases, y quería ver esas otras miradas. Y me interesaba mucho que no fuera un corte por los talleres literarios, y por eso lo llamo talleres de escritura, porque escritura es todo y porque el género no está tan definido, ¿no? O sea, empiezo por lo que es el taller, digamos, más tradicional, que toca cuento y novela y ficción pura, que son los talleres de Abelardo Castillo y Liliana Hecker, y ahí aprovecho para contar el origen de los talleres en el Río de la Plata. Es que ahora te iba a preguntar justo claro. eso, si nos querés y contar. después me voy por Eve, que ya ella trabaja cada vez más la crónica y menos el cuento, no trabaja novela, o sea, es cada vez menos ficción, es como que cuanto más vas avanzando en el libro, menos ficción hay. Salvo, bueno, Mario Lebrero y Alberto Laiseca, que también de por sí eran como mundos que se unían, respondiendo a tu otra pregunta, que había muchísimas coincidencias entre la manera de trabajar de Lebrero y Laiseca, por ejemplo, ya desde el hecho de trabajar con consignas o ejercicios de escritura y también por un cierto tipo de escritura que ellos propugnaban, ¿no? Sí, son como los menos ortodoxos, parece. Tal cual, sí. Ellos ven la escritura, o veían la escritura desde el punto de vista del juego, ¿no? De lo lúdico. Sobre todo Lebrero, ¿no? Laiseca era más de soltar las riendas para que cada uno se vaya por donde quisiera, pero Lebrero sí, Lebrero ya además tenía toda una teoría de ese taller de escritura. Él al final de su vida intentó armar, no digo una teoría, pero sí quería dejar algo, que lo dejó muy disperso. Un método, digamos. Un cierto método, sí, y lo dejó disperso. Él le dijo a uno de sus alumnos, Cristian Arán, un uruguayo, que lo entrevistara. Lo llamó y dijo, quiero que me hagas entrevistas para que hablemos de los talleres y de los métodos de escritura y de la cocina o el taller de escritura. Y el muchacho dijo, bueno, pero yo no estoy al nivel, no sé qué preguntarte. Hay unas entrevistas que circulan por ahí que son muy interesantes y en parte yo las cito, ¿no? No. Ok. ¿Nos contás la historia de los talleres, que es muy interesante? Sí, los talleres había varias teorías. Una de las teorías era que venían de la costumbre, de la tradición norteamericana del taller en las universidades. Yo, en los años que fui al taller, que fueron muchos años, fueron más de 10 años, no estaba del todo convencida, porque la verdad que me imaginaba otra cosa, y había leído por ahí, siempre salen artículos, porque es un tema interesante y se da mucho en el Río de la Plata. Los talleres del Río de la Plata no tienen nada que ver con los talleres de escritura creativa de las universidades de Estados Unidos o de otras universidades. Entonces yo había pasado por el taller de Liliana Hecker y yo lo llamaba un poco en broma la teoría Hecker, que al final, bueno, quedó, ya es una teoría establecida. Y ella contaba que fue una de las primeras que empezó con los talleres a partir de Abelardo Castillo. Yo era muy chica en esa época, en los 70, pero yo recuerdo perfectamente que mismo antes de la dictadura, estoy hablando del 75, 76 por ahí, los grupos las reuniones de más de 3 o 4 personas, nunca supe muy bien cuántos eran, estaban prohibidos por las limitaciones a la libertad de reunión que se desprendían del estado de sitio. Entonces todas esas reuniones que se hacían en los cafés, en el Café de los Angelitos, en el Tortoni más tarde,
donde de repente había 20 personas o 30 personas discutiendo sobre un adjetivo, sobre un cuento, algunos leían, tomando un cafecito, pasaron al ámbito de lo privado, por una cuestión de seguridad, que no te lleven preso por subversivo, porque por estar hablando de la construcción de una frase, por ejemplo. No, eran grupos, lo recuerdo porque era chica, tenía una prima periodista, y yo tenía una casa, vivía en una casa muy grande de Caballito, y de repente el living de mi casa había como 40 hippies. Y era justamente por eso, porque no se podían hacer reuniones en lugares públicos. Claro, entonces podríamos concluir groseramente que el origen de los talleres de escritura es un acto político, sí, fundamentalmente. Totalmente. Y también porque muchas de esas personas se quedaron sin trabajo. Fueron directamente denominados subversivos. Claro, Liliana lo cuenta ahí. Claro, y esto fue en los años anteriores a la dictadura. En el 75 ya era bastante peligroso. Había gente que lo estaban echando a las universidades, profesores, y hasta llegar realmente al exilio la gente tenía que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Entonces empezaron a dar talleres en sus propias casas, ¿no? Bueno, yo quiero hablar de otro libro tuyo, perdón si se sienten estafados por los talleres, pero yo leí Sombras Rusas y se lo decía antes a Liliana, me volvió loco, me encantó. Estas son unas crónicas, algunas bastante personales, casi todas bastante personales, porque Liliana vivió 4 años en Rusia, ya la Federación Rusa, que ese año estamos hablando 95-96, que vos estuviste ahí entre la salida del socialismo real, sí, sí, y la entrada del capitalismo. Vos en algún momento decís, el capitalismo llegó antes que yo, sí. Ahí, pero todavía no era el momento de las mafias y... Creo que las mafias continúan, pero todavía estaban organizándose de alguna manera. Quedándose con todo el aparato soviético. Es un libro delicioso. Hablando de las mafias, me acuerdo que una de las primeras noches en Moscú habíamos ido con mi pareja y unos colegas periodistas a una pizzería italiana, creo que era la única que había, que se llamaba El Pomodoro, una cosa así. Y bueno, cuando se enteró que había una argentina y que podía hablar en su italiano, en italiano o en una especie de español, se acercó el dueño y se empezó a quejar de las mafias rusas, y decían, eso no está en el libro, pero bueno, lo cuento ahora, y decían, no puede ser, estos rusos todavía no entienden nada de mafias, vienen todos los días grupos diferentes a pedirnos plata, y yo les digo, no, se tienen que organizar entre ustedes deciden quién es el capo y yo le pago a esa persona. Genial eso, eso es buenísimo. Y hay una cosa, yo le decía antes a Liliana, no sé si ustedes han leído algo de literatura rusa, desde el siglo XIX hasta hoy, hay una cosa que caracteriza a los rusos, que es lo que ellos llaman el alma rusa, que en ningún lado se entiende del todo qué es el alma rusa. ¿Cómo? Bueno, y Liliana da una definición, que yo no sé si voy a poder leer con estos anteojos, que es genial. Yo me hice un cartelón. Dice, el alma rusa es una abuela loca, insoportable, que por las noches viene y me tapa para que no tenga frío. Me parece una definición extraordinaria, pero si ustedes atraviesan Gogol, Pushkin, Turgenev, Dostoyevsky, en todos lados, y en la poesía, hay un poema de Mandelstam que habla del alma rusa. Sí, bueno, son temas que se van repitiendo, ¿no? Y a veces los mismos títulos se van repitiendo, por ejemplo, El prisionero del Cáucaso, etc. Sí, es un tema que creo que los rusos mismos no lo pueden definir. O sea, es un tema que siempre se está buscando y revisitando. Bueno, y contanos eso, llegar a Moscú. Lo de la... ahora después seguimos, vamos con el alma, así que llegar a Moscú en ese caos de las mafias. Sí. Para vos que venías de Hamburgo. No, yo estaba viviendo en Hamburgo, yo viví un tiempo en Hamburgo, porque ahí estaba mi pareja que no había terminado sus estudios. Yo ya me había recibido de arquitecta, me recibí muy joven, y me fui a Berlín y trabajé, la verdad, muy intensamente, pues llegué un mes antes de la caída del muro, y me llamaron de urgencia porque necesitaban más mano de obra en el estudio de arquitectura, y bueno, es larguísima la historia, la hago corta. Y había vivido toda esa etapa
lo que se llama la caída del muro de Berlín muy intensamente desde el punto de vista profesional, y también porque yo vivía en Berlín y las salidas a la noche era ir a visitar a una amiga uruguaya que vivía en una casa ocupada, y los cafés eran en una especie de lugar desolado y había que bajar unas escaleras y había un café que se llamaba Caipirinha, por ahí lo único que tenían que era Caipirinha, me acuerdo que costaba 7 marcos 50, bueno. Había vivido toda esa época y que de alguna manera no fue estrictamente un cambio en Berlín, sino que empezó, la caída del muro tuvo que ver también con una especie de caída del bloque del este. Entonces yo recuerdo haber venido del trabajo y ver, no sé, en una plaza en Berlín, montones de personas que no eran directamente exiliados, que eran, no sé, gitanos de Rumania, gente muy extraña, muy extraña. Era como el lejano oeste, pero en Berlín era el lejano oeste que venía, invadía y después seguían de largo. Era muy interesante. Y también se vivió, porque para los alemanes era muy importante el tema del desarrollo en Rusia, en la Unión Soviética en ese momento, con lo que también se llamó el derrumbe de la Unión Soviética, que es una simplificación total. O sea, yo lo había vivido no en la primera plana, digamos, pero después, para mí era como una gran incógnita. O sea, es muy diferente ir de Argentina a Moscú que haber vivido toda esa especie de prefacio de lo que después vino, lo que después fue para mí Rusia, desde Berlín. Porque de alguna manera Berlín estuvo y está muy asociada a todo lo que tiene que ver con la diáspora rusa. Okay. Bueno, ya contamos un poco de qué va Sombras Rusas, pero ¿cómo lo armaste tantos años después? ¿Cómo fue ese proceso ¿Lo venías escribiendo allá? Sí, fueron muchos años. En realidad yo empecé a escribir en periodismo por casualidad, por estar en Moscú, se confundieron, pensaron que era una periodista. Yo estaba escribiendo mi doctorado. Es genial esa anécdota. Sí. La contás y la querés contar en público. ¿Quieren que lo cuente? Es muy divertida. No sé si pasa en muchos países, pero hay países muy raros. Yo creo que no pasa en Francia, no pasa en España, no pasa en Italia, pero si uno va a vivir a Rusia o a China, por ejemplo, y vas en pareja, de repente hay uno de los dos, hombre o mujer, por lo general es el hombre, es el que va con el trabajo. Entonces, mi pareja en ese momento, que era alemán, le dieron un puesto de corresponsal. Y yo dije, bueno, después de tantos años de trabajo tan fuerte en arquitectura, voy a tener el tiempo y el espacio para escribir mi tesis de doctorado en arquitectura. Yo me fui a escribir, pero un tema que no tenía nada que ver con Rusia. Y al mes o mes y medio de estar en Moscú, me llaman por teléfono, con esos grupitos que se arman, no sé, de gente que habla el mismo idioma y tal. Y había una peruana que se llamaba Malena, que era un personaje, que me llama un día por teléfono. Ella estaba casada con otro alemán, pero que trabajaba en la embajada. Entonces era otra historia, se aburría soberanamente, no tenía absolutamente nada que hacer. Yo estaba descubriendo Rusia, estaba descubriendo como una chica, realmente había estudiado ruso muy intensamente, pero no lo hablaba bien todavía. Entonces yo estaba descubriendo eso. Pero estas señoras diplomáticas no tenían nada que hacer, entonces organizaban almuerzos, cenas, etc. Y yo no tengo idea, por ejemplo, yo no tenía idea de lo que era un traje Chanel. O me decían, bueno, rige el protocolo de las 12. Entonces me invitaba a la casa esta peruana y yo tenía que ir con el protocolo de las 12, que no sabía lo que era. Entonces yo me iba con estas botas, con estas grenchas, toda vestida de negro, un poco mortillada, como ya andaba en esa época, y con un abrigo que me había prestado mi suegra alemana, que era de los años 70, que estaba un poco roto, que era medio hippie. Y llego a un lugar que había una especie de ejército de señoras diplomáticas, todas vestidas, con sus oros colgando. Y lo interesante era que nadie tenía nombre, eran todas mujeres de... Entonces te presentaban y te decían, esta es la señora del embajador tal y tal, de no sé cuánto, en Moscú.
esta es la señora de el agregado en misilística de la embajada alemana, no sé cuánto. Entonces cuando me presentan a mí, dicen, bueno, esta es la señora del corresponsal de prensa alemán. Y me presentan a una nicaragüense, y yo en broma le digo, ¿y vos sos la señora de quién? Y ella me dice, que era la más interesante, creo que era la única interesante de toda la fiestita esa, ella me dice, no, mi marido es muy aburrido, es un ruso. Digo, pero es lo más interesante que hay. Y me dice, no, es un poeta, nos morimos de hambre, tiene una pequeña editorial, una pequeña imprenta, me dijo, no editorial, una pequeña imprenta, hablemos de otra cosa. Y ella se pensó que yo era periodista. Y ella trabajaba en Radio Moscú y me invitó a la radio. Y me organizó una entrevista con el jefe de la radio. Entonces yo pensaba que iba a visitar a esta muchacha, a esta señora nicaragüense, a tomar un té y mirar un poco, y todos me dijeron, aprovechá esa invitación porque nadie entra a Radio Moscú, porque era el órgano de la Unión Soviética para hacer toda la propaganda comunista en el universo, decían ella, en el mundo. Y había que entrar con una tarjeta especial que se llama Propuska. Entonces, bueno, yo fui con toda la ingenuidad del mundo a verla a esta nicaragüense, charlar español y tomar té, como se toma mucho té en Rusia, y de repente era toda una cosa muy rápida, corridas por los pasillos, la jefa de ella que se llamaba Asia, que es el diminutivo de Anastasia, que me mira de arriba abajo y no se fijaba en cómo estaba vestida, se me dice cómo lo trajo la grabadora. Y yo no sabía qué grabadora tenía que traer, y bueno, de repente me sientan enfrente del director de Radio Moscú, de la sección española, que hablaba un español perfecto, que a mí me da vergüenza hablar con mi acento argentino, y me cuenta toda la historia de la radio, que era muy interesante. Me cuenta la historia del que fundó la sección argentina, que era un argentino, perdón, la sección española, que era un argentino, Chiquini, se llamaba Luis Chiquini. Bueno, era tan interesante. Yo llego a mi casa con ese material. Bueno, ahí está la anécdota de la nicaragüense, que más o menos a la media hora me da unos codazos en las costillas y me dice, tienes que hacer preguntas. Entonces, bueno, yo le hago preguntas y me dice después, o antes, no sé, tienes que tomar notas. Y esas fueron mis clases de periodismo, más o menos. Entonces yo tomé notas, hice más preguntas, y con ese material fui a mi casa y cuando volvió mi pareja le dije, mira, me parece que acabo de hacer una entrevista. Y me dice, bueno, pasala en limpio, la mandamos al servicio español, de repente tienen interés. La mandé al servicio español y me llegó, después volví con una grabadora, como dicen ellos, y lo organizé un poquito mejor y con cantidad de palabras y bueno, el copete, como piden todo en periodismo. Y bueno, y al rato, a las 2 horas, me llega un mensaje. No había internet, nada en esa época. Estoy hablando de 1996. Bienvenida al club. Y empecé a trabajar en periodismo. Y fue fantástico, porque de repente tenía un carnet de periodista y yo sentía que podía hacerle preguntas a todo el mundo. Digo, saco mi carnet y todavía lo tengo, lo guardo. Es una de mis tarjetas más preciadas, es más importante que cualquier tarjeta de crédito, porque entras a un lugar, pones la tarjeta de periodista y te habilita. Propuso en ruso. No, la tengo porque era una agencia alemana, entonces la tengo en inglés, Press International. Entonces yo siempre la tengo bien guardada, la presento y ahí la gente ya cambia la actitud, ya puedes hacer preguntas y es fantástico. Ok, bueno, y antes de habilitar si alguien le hace preguntas, yo te había preguntado sobre por qué tardaste tantos años y cómo te costó, y me fui a la anécdota esa. Me fui por las ramas. No, yo te llevé ahí porque era una linda historia. Bueno, yo la verdad que nunca pensé en escribir libros. Yo pensaba que toda la etapa de escritura había pasado ya en periodismo, que ya cuando vine acá no me pagaban por las notas, entonces dije, bueno, ya fue. Y sucedió algo personal, que bueno, conocí a un ruso que era un personaje alucinante, que decía frases magníficas, hablaba un castellano muy loco, y metía chabón por todos lados, era del 2002 más o menos. Y yo, sin saber exactamente qué hacer con ese material, dije, bueno, voy a ir a un taller, y ahí mezclamos mis temas. Qué bien. Tengo que ir a un taller
y yo no sé cómo sabía que había un taller. Yo creo que compré una de estas revistas de literatura o de escritura, La mujer de mi vida se llamaba, y vi un cartel que decía Eve Ward. Yo no sabía quién era Eve Ward, pues yo venía de una especie de satélite, no entendía nada de la Argentina. Entonces llamé a Eve Ward, a Eve me citó para un enero, me acuerdo, y yo llevé algo que había escrito sobre este ruso. Y en realidad era una novela, pero yo no estaba ahí, yo tenía que escribir, yo lo escribí como una periodista, y un periodista no sabe escribir novelas, y yo no estaba capacitada para escribir en ese género, sobre ese personaje tan abarcador y con ese vocabulario tan especial. Entonces ella, eso lo cuento en clases, en la introducción a las clases de Eve, ella muy delicadamente puso los papeles de lado y me dijo, bueno, a ver, para la próxima, me pidió que le hablara de mi vida y tal, para la próxima escribime una crónica de tu infancia. Y ahí empecé un poco por el costado, por pedido de Eve, a escribir otros temas. Y lentamente surgieron los temas rusos. Y los temas rusos surgieron porque en esos años, estoy hablando del 2000 y algo, 2004, 2005, cada vez que una reunión, una fiesta, no me decían, esta es Lili, decían, ella vivió 4 años en Rusia. O sea, mi identidad se basaba en haber vivido 4 años en Rusia. No importa lo que había hecho antes, lo que había estudiado, no, ella vivió 4 años en Rusia. Entonces todo el mundo me preguntaba, ay, ¿cómo es vivir en Rusia? Y de tanto hablar, es como que vas armando una especie de discurso y bueno, el paso siguiente es escribirlo. Y ya yendo al taller, todavía no puedo escribir de ese ruso, me cuesta, es el personaje que más me cuesta. Empezaron a surgir pequeñas crónicas de Rusia. Y una vez, en esa especie de desorientación, en esos años en los que uno empieza escribiendo, no sabiendo muy bien para qué escribe, sin la idea de concretar algo en un libro, o sea, yo no entré al taller pensando en ser escritora, nunca me lo planteé, todavía no me lo creo, sino casi empujada por ese ruso, por ese personaje. Sin querer empecé a tocar esos temas y se fueron armando. Y una vez le pregunté, pero Eve, ¿a vos qué te interesa de los temas rusos? Y ella me dijo algo fundamental, me dijo, a mí me interesa la gente, me interesan los personajes. Entonces ahí empecé a hacer crónicas de los personajes, de mi profesora de ruso, de Olga, de la primera Olga, de la segunda, la tercera, la cuarta Olga, de Valentina, de la del Che Guevara, eso lo tenía escrito en periodismo. Eso lo cambié, lo modifiqué un poco, sí. Bueno, como tenemos que ir terminando pronto, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Somos pocos, no sé, hay pocos testigos. No se ve desde acá si alguien levanta la mano, así que grite. Sí. ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me escuchan un poco? Yo escucho. Sí, dale un poquito más alto, si puedes. ¿Viste algún cambio en la dinámica de los talleres literarios desde que empezaron en los 70, todo eso que vos contabas, hasta la actualidad? También la influencia que tenían los editores editoriales, creación de historias, todo. Bueno, yo en los 70 era una chica, así que te lo puedo contar más o menos por lo que me contaron los que lo vivieron. Creo que el mejor ejemplo es Lebrero, que es un capítulo bastante largo, que a mí me gustó mucho hacer porque en realidad fue el único que no conocí personalmente. A todos los conocí personalmente o fui a los talleres. Y Lebrero cuenta, yo en este caso hice entrevistas a muchos alumnos, muchos no están, muchas entrevistas no están porque era muchísimo material. Y Lebrero mismo cuenta que él empezó trabajando desde la palabra, desde los juegos de la palabra. Y él con los años fue elaborando, no digamos un método, pero sí la idea de que no se puede trabajar de la palabra, sino desde otro lugar. Eso tenés que leerlo y es lo que cuenta Lebrero. Y es un poco complicado, él lo llamaba la alquimia de la escritura, y tiene mucho que ver con lo que uno lleva adentro, con descubrir lo que ya está y volcarlo en palabras, pero no empezar desde las palabras. No sé si lo explico bien. Creo que si lees todo el capítulo se va a entender un poco mejor, porque es una reducción lo que te estoy diciendo. Quizás la mayor diferencia es que antes
en los 70, por lo que me contó Liliana Hecker, lo que contó Abelardo Castillo, lo que contó Silvia Schuher, que ella da taller de escritura infantil, que está muy poquito, porque Silvia Schuher ella cuenta una anécdota, que en el taller de Hecker, eso es muy importante, muy interesante. Es una nota fuerte, además. Es muy fuerte, porque yo anécdota. dejé, la entrevista fue larguísima, de 2 horas, también hablamos de sus talleres, pero a mí me interesaba porque en el taller de Liliana Hecker se leyó en el 77 el primer cuento de los desaparecidos, cuando todavía no existía la palabra. Y lo escribió Silvia Schuher, que tenía en ese momento 19 o 20 o 21 años por ahí. Me estoy yendo otra vez por las ramas. Bueno, la gran diferencia es que en ese momento era una forma de subsistir, ahora también es una forma de subsistir, pero en los 70 era una subsistencia casi política. A muchos nos habían echado, como conté antes, como me contaron a mí, se quedaron sin sus trabajos. Creo que Liliana Hecker trabajaba en la Bolsa de Comercio, ella era experta en computación, se quedó sin trabajo por subversiva. Muchos eran perseguidos, muchos, que eso no está en el libro, dieron talleres afuera de la Argentina porque no podían hacer otra cosa. María Esther Gilio me contó también, ella empezó a dar en los 80 y eran talleres más cortos. Bueno, la gran diferencia es que ahora es casi una institución la de los talleres, ¿no? Hay muchísimos talleres. Ahora tienen que preguntarme si puedo aconsejar el tipo de taller, porque me lo han preguntado ya. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Te sirve? Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, entonces ya siendo la hora, les agradezco haber venido, habernos acompañado. Hablamos de Sombras Rusas, de las clases de Beguard, editadas por Blatt and Ríos, y de Maestros de la Escritura, editado por Ediciones Godot. Los consiguen acá abajo. Recomiendo fervorosamente Sombras Rusas, que además me hizo llorar en un capítulo. O sea, se lo dije a Liliana. Perdón. No, me encantó, me encantó. Bueno, muchísimas gracias.